presentar a Sarah Hamilton. Ella es estudiante de doctorado de la Universidad de Michigan, se especializa en el tema de Environmental History y acaba de escribir una pieza para Entre Mons, para el número que sale ahora. Lo hemos enganchado que estaba por Granada en unas conferencias y luego se fue a Valencia para hacer investigación de su tema y la hemos invitado. Ella también es presidenta del comité de asuntos de estudiantes de posgrado de la World History Association y bueno, encantados de tenerte y cuando quieras. Pues muchas gracias. Muchas gracias a la revista Entre Mons por invitarme aquí y gracias sobre todo a Rubén, que creo que ha organizado el encuentro que me permite entrar en contacto con los barceloneses. Rubén me pidió para la revista un resumen general del campo de Global Environmental History. He intentado hacer eso para las páginas de Entre Mons, pero ahora quiero hablar un poco de la historia medioambiental como se practica aquí en España. Como ejemplo de un estudio de historia medioambiental mundial, hablaré sobre algunos aspectos de mis propias investigaciones en Valencia, que tratan de incorporar una perspectiva global con un estudio local basado en archivos y entrevistas. Primero, pues, tengo unas observaciones sobre la historia medioambiental en España. Hace unas semanas tuve la oportunidad, como os ha dicho Rubén, de participar en un encuentro de historiadores medioambientales españoles en Granada y de hablar con los equipos investigadores de universidades de toda España sobre sus proyectos. La diferencia más notable entre la historia medioambiental española y la de mi país es que aquí los historiadores medioambientales se suelen considerar como científicos, mientras que allí formamos parte definitivamente de las humanidades. Las investigaciones españolas suelen ser muy cuantitativas y aplicables. Hay muchos trabajos españoles en marcha, por ejemplo, sobre el metabolismo ecológico. Este quiere decir que hacen cálculos del balance de recursos naturales perdidos a la producción en España en relación a los beneficios que dan. Para producir 1 kilo de tomates en la provincia de Córdoba en los años 80, hacían falta tantos metros cúbicos de agua, tantos nutrientes y tanta energía. Y luego vendieron el kilo de tomates al extranjero por un beneficio monetario mínimo. Hay una idea muy interesante, entonces, de que de esta manera, España ha exportado su energía, su agua y los nutrientes de su suelo a lo largo de los años. Los historiadores medioambientales angloparlantes, al contrario, solemos hacer trabajos mucho menos cuantitativos y más cualitativos y sociales, que tratan de las relaciones entre la sociedad o la cultura y el medio físico. Hay mucho interés ahora en los estudios de la naturaleza urbana y la dependencia y coproducción entre la ciudad y su entorno rural. La idea de hibridación, que los paisajes y sus habitantes surgimos todos de una coproducción de factores naturales y sociales, sirve como punto de partida para teorías sobre las relaciones entre ellos y las maneras diferentes de entender la naturaleza. A través de investigaciones interdisciplinarias, buscamos perspectivas nuevas que combinan un conocimiento de los cambios que ha experimentado el mundo físico con nuestra interpretación de los hechos sociales, políticos y económicos. Hay también un énfasis nuevo en la historia medioambiental global o mundial, como parte de un movimiento generalizado en la disciplina de historia, hacia el reconocimiento de las conexiones y interacciones históricas transfronterizas. La perspectiva global es sobre todo apta para la historia medioambiental, porque los fenómenos medioambientales, tanto movimientos ecologistas como corrientes de aire y agua, cruzan fronteras políticas habitualmente. Mi trabajo, que estoy llevando a cabo para mi tesis doctoral en la Universidad de Michigan, utiliza una perspectiva global para reinterpretar una historia muy local. Es una historia transescalar de los últimos 40 años en la Albufera de Valencia. Utilizando la Albufera como punto de enfoque, examino la historia medioambiental de toda España en esta época, desde la política desarrollista de los años 60
a los movimientos antifranquista y contraculturales de la transición, hasta la época de los 80 y los 90 y sus novedades legislativas. En esta época, claro, entró en temas de la Unión Europea y el mercado global, y en el papel de las influencias internacionales, financieras y legales. Bueno, eso es la zona de mi estudio. Mis investigaciones tratan no solo del lago de la Albufera, que se ve, sino también en la dehesa, la barra litoral. He olvidado mi láser. Perdón, es súper importante tener láser. Gracias. A ver, la barra litoral, esta. La barra litoral que la separa del mar y unas 20.000 hectáreas de arrozales, que es solo la zona verde esta. Que han sido cultivados desde el siglo XVIII bajo una forma de minifundismo. En esta zona diversa se daban cita presiones de contaminación industrial, desarrollo urbano y turístico y el mercado agrícola. Además, durante los últimos 40 años, Valencia ha tenido una facción ecologista muy activa, que ha influido mucho sobre la retórica política, sino en las políticas en sí mismas. A la vez, tanto tendencias globales como facetas específicas de cultura y política local han tenido sus ramificaciones en la zona. En mi proyecto expongo que las experiencias y contribuciones particulares de la gente en la Albufera tenían raíces no solo en factores locales y nacionales, sino en un conjunto complejo de redes múltiples, desde lo global a lo microscópico, y en las interacciones de tendencias y actores en esas escalas diversas. Aunque parece un sitio poco conocido fuera de España, y quizás sorprendente para un estudio de escalas grandes, en realidad la Albufera es un caso de estudio ideal para investigar las interacciones de procesos y actores de distintas escalas. Valencia ofrece muchas ventajas para un enfoque global. Como zona catalana parlante, con una identidad regional fuerte y a veces relaciones antagonistas con Madrid, Valencia es una zona periférica dentro de España, que a su vez es un país periférico dentro del mundo occidental, por lo menos en asuntos económicos y políticos. La historiografía mundial ha mostrado repetidamente que tales zonas periféricas suelen ofrecer buenas oportunidades para entender los impactos de procesos globales, porque estos se destacan sobre un fondo de poca influencia nacional. En la época postfranquista, España fue particularmente susceptible a las influencias extranjeras, desde la política agrícola común al concepto del desarrollo sostenible. Así pues, los arroceros de la Albufera en los años 90 sabían perfectamente que las subvenciones europeas y los acuerdos medioambientales de las Naciones Unidas tenían más influencia sobre sus beneficios que factores tradicionales como el tiempo, los mercados locales o incluso las plagas. Todavía menos influencia tenían las políticas medioambientales débiles y incumplidas de Madrid. La historia política, social, medioambiental, agrícola y económica en Valencia refleja, pues, claramente la influencia de tendencias y eventos mundiales. La Albufera se formó hace ya miles de años, cuando los corrientes del mar y la sedimentación de los ríos Turia y Júcar depositaron arena, separando una laguna salada del mar Mediterráneo. La laguna ocupaba una área de algo más que 20.000 hectáreas, pero medía nada más que un par de metros de profundidad en su punto más profundo. A lo largo de los años, la arena, que es la barra esa, eso es lo que estoy diciendo, las corrientes del mar bajan de norte a sur y van depositando arena aquí. Esta que se ve aquí es un canal que conecta el lago al mar, que es artificial, pero al principio, por aquí más o menos, había como un canal natural, mientras la arena iba por la costa. A lo largo de los años, la arena se iba poblando de arbustos, pinos y la típica magia mediterránea, mientras el viento y las olas depositaban más arena para formar dos líneas paralelas de dunas. Entre las dunas se formaban lo que hoy se llaman mayadas,
depresiones con subsuelos limosos que se llenan de lluvias en primavera y permiten crecer poblaciones de flora y fauna única. El lago, mientras tanto, se fue colmatando paulatinamente con el sedimento, y el agua salada del mar se iba mezclando con un agua dulce que surgía del gran acuífero subterráneo. Alojaba una inmensa cantidad y diversidad de avifauna, tanto residencial como migratoria, que nidificaba y cazaba en el lago y su marjal. Por miedo al paludismo, poca gente vivía en sus alrededores, pero había una población pequeña de pescadores que se hicieron su base en la isla de El Palmar, que era aquí, pescando gambeta, anguila y lubina, con reconocimiento legal desde la Reconquista de Valencia en el siglo XIII. Desde entonces, también, el lago y su dehesa, como se llama la área de Magia y Lunas, pertenecían a la corona, que los valoraba siempre como un sitio incomparable de caza. Estos mapas están un poco confusos porque el norte está por ahí. Sí, tienes que imaginarlos girada un poco, que esta es la costa mediterránea y sí, todas las líneas estas son la costa mediterránea. En el siglo XVIII, el carácter del lago cambió por completo, con la apertura de los grandes canales de la huerta y la extensión de agricultura de arroz, en parte como una manera de sanear la tierra y evitar el paludismo. Los canales que regaban los campos de la huerta desembocaban en la albufera, y rápidamente el agua del lago llegó a ser dulce, transformando su ecosistema. A la vez, la corona se dio cuenta de que tenía una oportunidad financiera en el lago, y empezó a vender parcelas de tierra ya sumergidas, para que los labradores fueran aterrándolas y desecándolas para cultivar arroz. A lo largo del siguiente siglo y medio, el lago perdió casi un 80% de su superficie. Eso es lo que se ve aquí, que este es más o menos como era en 1761, y iban comiendo trozos en la marjal y convirtiéndolos a arroz, y eso es como era en 1927 y es más o menos igual hoy, un poquito más pequeño, pero más o menos lo mismo. Así, el resultado, como vemos hoy en día, en el entorno del lago, hace 200 años toda esta zona verde era lago y ahora es arrozado. Así te da un poco de idea. Esta ahora es solamente una lámina de agua que le queda muy poca agua, y lo demás está todo recuperado sí, y saneado para ser arrozales. De hecho, en 2000, hace unos años, se inundó la zona en una época de mucha lluvia y desde el aire se veía que el lago se expandió de nuevo, hasta llegar a su deslinde original. Así ahora puedes ver que el lago normalmente es esta zona y en esta inundación rellenó toda la cuenca. Esas líneas son canales que normalmente pasan por los arrozales y depositan el agua ahí. Esto me encanta, no sé por qué, pero me hace muy feliz pensar que el lago puede llegar a crecer otra vez. Pero bueno, es otra cosa. Hoy en día, con la continua llegada de sedimentos a través de los canales, no tiene nada más que esa lámina de agua, que sigue colmatándose y cada par de años unos científicos de la zona dicen es que la albufera se va a desaparecer de forma natural dentro de 10 años. Y aún no lo ha hecho, pero siempre hay este peligro. Sin embargo, en el siglo XX todavía había mucha pesca en la albufera. Cañas y Barro, la celebrada novela de Blasco Ibáñez, describe algunos de los conflictos entre los pescadores, los residentes más tradicionales de la zona y los arroceros que iban comiendo el lago poco a poco. Desde luego, durante ya más que 2 siglos, la fuerza más poderosa en la zona ha sido los arroceros. Los pueblos, sobre todo Sueca, se hicieron ricos en la edad dorada de arroz, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Esta foto es de más o menos 1920. El cultivo demandaba mucha mano de obra
y los grandes terratenientes empleaban a miles de labradores para sembrar sus campos a mano, como se ve aquí, para quitar la mala hierba, para cosechar y preparar el arroz para el mercado, para fanguear los campos, revolviendo el barro, y para mantener la red de acequias, diques y canales de la zona. Estabilizados los precios de arroz en el mercado de Europa, los pueblos de Valencia seguían beneficiosos durante muchos años de guerra y conflicto. Con el paso del tiempo, los grandes terratenientes cedieron fincas pequeñas por herencia y venta, resultando con el minifundismo característico de la zona. Con el alto rendimiento de las cosechas, cada labrador podía ganarse la vida con solo 2 o 3 hectáreas de arroz. A la vez, los arrozales habían llegado a formar una especie de marjal artificial, que ahora formaba la parte más biodiversa de toda la zona, y servían como comedero principal para los millones de aves que criaban y nidificaban en la dehesa y las islas bajas del lago. Hasta ahora he contado la historia de la Albufera de forma casi puramente local, pero hay que destacar que incluso en estas épocas tenían lazos con el exterior. El arroz, por ejemplo, igual que la tecnología de riego, no era autóctono de la zona, sino que lo introdujeron los árabes y se adaptó para las condiciones de Valencia. Las aves, que eran cazadas por los reyes y que se alimentaban en los arrozales, volaban cada año entre Valencia y Rusia, el norte de África y el norte de Europa. Las anguilas del lago, mientras tanto, eso es lo que enseño aquí, cumplían una de las migraciones más impresionantes del mundo, naciendo las angulas en el mar de Sargazos, que está aquí, y moviéndose empujadas por las corrientes durante casi 2 años hasta llegar a las costas europeas, y volviendo después de unos años para criar y morirse. Las anguilas también me flipan, que son muy poco conocidos, nadie sabe exactamente cómo funciona la migración, pero lo que piensan de momento es que vienen, eso es el regreso, así vienen desde Europa y nadan toda esa distancia y llegan aquí, y eso, los círculos con los números enseñan el tamaño de las angulas que han encontrado. Nunca han encontrado una anguila nadando en el mar, nunca, porque van muy bajo, muy profundo, pero las anguilas sí que han encontrado así. Ves que los tamaños van aumentando cuando van un poco más lejos del sargazo, así eso es como saben o piensan que se nacen ahí. Pero sí, es alucinante pensar que un bicho así de pequeño puede cruzar todo el mar. Pero ya, otra vez, me distraigo, perdona. Como se está notando ahora, tanto con el descenso de población mundial de anguilas como el peligro creciente de sequía, cambios de clima o otras condiciones en lugares muy distantes pueden tener impactos enormes sobre el destino de la Albufera. En la segunda mitad del siglo XX, no solamente las migraciones de los habitantes de la Albufera, sino la influencia de factores sociales, económicos y ideológicos del extranjero llegaron a tener una nueva importancia. Sobre todo, la muy conocida apertura de España a los mercados y la diplomacia con Estados Unidos y, más tarde, con el resto de los países occidentales, tenía efectos profundos sobre el entorno, algunas de una manera muy inesperada. Miramos ahora algunos de estos. En los años 60 y 70, el boom económico del país, resultado directo de esta apertura, se manifestaba en Valencia con el desarrollo incontrolado de zonas cercanas con industria y urbanismo, sin ningún tipo de ordenación ni control de residuos. El resultado fue la contaminación intensa del lago. Simultáneamente, el ayuntamiento arrasó la dehesa en casi su totalidad, instalando infraestructuras para un plan urbanístico de turismo masivo. Este es la dehesa en 1963. Se ve aquí, esta es la Albufera, aquí tienes uno de los canales más grandes, por aquí hay arrozales, tienes el mar Mediterráneo, y aquí tiene el bosque, las mayadas son
las zonas un poco más bajas. Hay mucha, bueno, los aves nidifican ahí. Este es el canal que se ve en la otra foto artificial. Y las compuertas del canal lo controlan los arroceros. Lo cierran y lo abren para subir y bajar el nivel del lago para inundar los campos. Pero eso es 1963. Esta es la misma zona 10 años después, que eso hizo casi todo el ayuntamiento. El ayuntamiento arrasó toda esta zona, que tenía dunas que medían casi 10 metros a veces, y están totalmente llano ahora. Las torres eran construidas por constructores privados. Todo eso era suelo público al principio, pertenecía al ayuntamiento, y el ayuntamiento iba vendiendo parcelas de subasta y las empresas privadas iban construyendo. Así se ve que es un cambio bastante fuerte. Y aunque hay bastantes torres, se nota más esta zona, que está totalmente desnuda. Y esta es un poco de la publicidad que publicó la ciudad para venderla. Lo publicaron en varios idiomas. Sí, no sé si lo puedes leer, pero tenéis más o menos la idea, me imagino. La propaganda y hasta los informes internos del ayuntamiento hablaba de que la dehesa fue el sitio ideal para instalar una ciudad turística que mantendría una pinada preciosa entre el mar y las aguas cristalinas de la Albufera. El Ayuntamiento de Valencia la publicó en varios idiomas y anunció las subastas del suelo y ventas del piso al extranjero, esperando aprovecharse del interés del norte en el turismo del sol y playa, además de la atracción de un medio supuestamente limpio y natural. Sin embargo, los resultados directos del desarrollo de los años 60 eran la proliferación masiva de algas cianofíceas en la Albufera, que ahogaron a otras especies, y la casi total destrucción de los hábitats de la zona dunar y del marjal. Las primeras voces de alarma las dieron algunos de los biólogos de las universidades de Valencia, quienes avisaron al ayuntamiento y a los valencianos, a través de la prensa, de que estaban perdiendo una zona importantísima a nivel mundial para la fauna y flora mediterránea. Estos biólogos eran participantes en el movimiento global de preservación ecológico, que iba ganando fuerza en el mundo occidental a través de ONG como el World Wildlife Fund y BirdLife International. Aquí en España, los socios de SEO BirdLife y ARENA WWF eran mayoritariamente apolíticos, lo que les permitía mantener un poco de influencia sobre el régimen y así conseguir algunos objetivos modestos. Félix Rodríguez de la Fuente se juntó con catedráticos y profesores locales para exigir al Ayuntamiento de Valencia no que parara las obras por completo, que era muy poco probable, dado la política del desarrollismo, sino que hiciera la urbanización de una manera más compatible con la supervivencia de los ecosistemas del entorno. El ayuntamiento, por supuesto, no hacía caso a estas inquietudes hasta que en 1971 el nuevo ministro de Información y Turismo volvió de un largo viaje a Roma y otros sitios turísticos de Europa. Alfredo Sánchez Bella, un valenciano, dijo al entonces alcalde que la urbanización de la dehesa, ya bien avanzada, fue un error catastrófico. En materia de turismo, dijo, las cosas ya no se hacían con torres de apartamentos, sino con respecto al medio ambiente. Ahora sopla un viento ecológico. Estas fueron muy malas noticias para el alcalde, por supuesto, a quien personalmente nunca había gustado la subasta del suelo público para la creación de un complejo turístico de lujo. Reflejó, por tanto, el cambio de política de la administración franquista, de la falangista y desarrollista hasta la tecnocracia de Opus Dei. Además que la creciente popularidad de aspectos de la ideología ecológica y contracultural del mundo. En 1973, el régimen nombró a un nuevo alcalde con el propósito de acabar con la urbanización. A la vez surgió una campaña para rescatar la dehesa y reservarla como parque público. Esta campaña, bajo el lema El saber per el poble,
hoy se identifica muchas veces como el primer movimiento popular del ecologismo en España. Pero en realidad no era ni popular ni ecologista. Fue una campaña de prensa llevada a cabo principalmente por algunos periodistas jóvenes y izquierdistas, apoyados por los pocos sociólogos y arquitectos quienes formaron la rama valenciana de AIORMA. Liderado por Josep Vicent Márquez, AIORMA promovía una versión de ecologismo como un movimiento socioeconómico en contra del desarrollismo y acumulación capitalista. Casi todos los participantes habían pasado tiempo fuera de España y desarrollaron sus ideas en compatibilidad con los movimientos anticapitalistas y hippies de otros países. Ellos suscribían a ideas antirégimen y contraculturales, exigiendo una redistribución de recursos más equilibrada y la preservación de espacios públicos para la clase obrera, pero no ecologista en el sentido de valorar a la naturaleza ajena del hombre. Más que nada, según los que participaban, toda la campaña era una tapadera para sus ideas políticas antifranquistas. Hasta los activistas de AIORMA no se interesaban por la ley en sí, sino buscaban una manera de dar voz a sus objeciones a la política de privatización. Un participante principal lo describe hoy en día como izquierdistas vestidos de verde. La historia de la campaña para salvar la dehesa se puede contar dentro de un marco local, pero creo que así se pierde mucho. Si la miramos, en cambio, dentro de un marco más global, vemos los enlaces entre AIORMA y la contracultura global, los biólogos con el creciente movimiento ecológico de los países occidentales, el desarrollismo del ayuntamiento con la creciente demanda de un turismo internacional y las presiones del mercado. Todavía más interesante para mí ha sido la manera en que cada grupo apropiaba las ideas del ecologismo y conservación y los interpretaba de una manera diferente. Cuando trataba de la albufera en los años 70, todo el mundo expresaba un deseo de conservar y preservar el entorno. Realmente no se puede hablar de un movimiento ecologista en Valencia, sino de los movimientos y representaciones ecologistas, cada uno con sus conexiones ideológicas y políticas con movimientos o lobbies internacionales. Este refleja el fenómeno identificado por Anna Singh, una etnógrafa ambiental que ha escrito sobre encuentros globales a través de la diferencia. Esa es su frase. En sus estudios de los ecologistas de Indonesia, Singh describe cómo culturas y individuos en una zona disputada suelen conectar sus intereses a normas y ideas globales o transescalares. En la albufera, pues, conceptos internacionales como ecologismo y productividad se desarrollaron de maneras localmente distintas, determinadas por las características sociales y culturales de los grupos que los interpretaron. Bien por tener un alcalde dispuesto a acabar con la época desarrollista, bien por el nuevo interés público, la organización de la dehesa se suspendió en 1974. Paralizaron las obras, sí, pero el daño ya hecho al entorno fue incalculable. Aparte de que ya habían construido varias torres de apartamentos que descollaban sobre el bosque como Godzilla sobre Tokio, las dunas se habían desvanecido, las mayadas estaban enterradas y asfaltadas, y la maquia y cientos de árboles se estaban muriendo. Se ve aquí, todos estos árboles aquí están muertos, que venía el viento del mar con mucha sal y arena y les quemaba a todos. Y la maquia también vaneció y se iban erosionando las raíces de los árboles también. El lago seguía recogiendo todos los vertidos industriales y urbanos de más de 4.000 fábricas de químicas, mataderos, almacenes, docenas de pueblos y más. El pueblo valenciano, mientras tanto, disfrutaba de su parque recuperado, como se ve en esta foto, llevando los coches por toda la dehesa y destrozando lo que quedaba de hábitats para los aves y otra fauna. Sin embargo, los aves seguían llegando por los inviernos, aunque en números bastante reducidos, y el interés internacional de la zona, ya despertado durante los años de la organización, ahora se manifestó con la designación de la albufera como zona importante para especies migratorias en Europa. En 1986,
el gobierno socialista de la Comunidad Valenciana aprobó una propuesta bastante radical de unos ecólogos del ayuntamiento que querían proteger el entorno legalmente mediante la declaración de un parque natural de la Albufera. Este fue, por supuesto, el mismo año en que España entró en la Unión Europea, y la creciente influencia de Europa ayudaba a poner de moda la política de protección al medio ambiente. La Generalitat respondió a esta presión con la declaración de forma urgente del Parque Natural, según las líneas trazadas por los técnicos. Que lo hizo para presumir políticamente y para ganarse votos, está claro, por la falta completa de recursos que dedicó la Generalitat a gestionar este nuevo parque y por su aceptación casi sin comentario de todas las propuestas de los científicos. Además, la Generalitat no puso en marcha ningún plan efectivo para controlar los vertidos constantes en el entorno general del lago, fuera de los límites del parque, durante casi una década. De hecho, tardaban más que 2 décadas en instalar un colector de residuos para la zona y hoy en día sigue habiendo varios vertidos ilegales a los canales que llevan al lago. Encima de estos problemas prácticos, fue un parque totalmente impuesto desde arriba, sin consultar ni siquiera pensar en la gente que más afectaría. El parque incluía no solamente el lago y su dehesa, que pertenecían al ayuntamiento, sino también unas 14.000 hectáreas de suelo privado, en 13 municipios, perteneciente a más que 9.000 arroceros particulares. Básicamente, toda la zona verde es parque, más la dehesa y el lago. Las directivas del parque prohibían que echaran pesticidas y herbicidas y que modificaron sus diques y canales. Y les obligaron a cultivar nada más que arroz y a inundar los campos por el invierno, por el bien de los aves migratorios. Muchos de estos arroceros ya pensaban en dejar el cultivo de arroz a favor de otros cultivos más rentables, dado que la apertura al mercado global había resultado en una caída dramática de sus beneficios. Otros esperaban que sus ayuntamientos cambiaran la calificación de sus campos, para dejarles organizar o vender sus parcelas a promotores inmobiliarios. De repente, estos arroceros se encontraron no solamente con los nuevos desafíos del mercado, sino también con una larga lista de prohibiciones que no conseguían entender y órdenes sobre cómo cuidar sus campos impuestos por unos biólogos urbanos que no se habían metido en el barro de un campo de arroz en la vida. Por supuesto, la mayoría de los arroceros no se conformaron con estas imposiciones. La declaración del parque dio pie, en los últimos años de los 80 y principios de los 90, a manifestaciones multitudinarias de agricultores, reclamando sus derechos a gestionar sus tierras privadas y insistiendo en que no podían sobrevivir económicamente con las normas ambientales. Hubo protestas también de los cotos de cazadores, quienes vieron sus derechos limitados en el tiempo y el espacio. Grafitis aparecieron por toda la zona, biólogos fuera, biólogos muertos. Hubo un incendio en la oficina del ayuntamiento en la dehesa y para muchos, lo más grave de todo, algún radical prendió fuego a una de las islas del lago donde nidificaban las aves, quemando cientos de pollos en sus nidos. Aurenheimer, aquí, era el jefe del Servicio de Medio Ambiente por la Generalitat y la mayoría de la protesta estaba dirigido a él y a los biólogos. Mientras tanto, presiones internacionales para proteger la zona ganaban fuerza, con sus raíces en iniciativas locales de grupos ONG. A partir de los años 70, ONGs medioambientales no solo de Europa, sino también de otras partes del mundo, difundía la idea de que las aves migratorias pertenecían no a un país o otro, sino a toda la humanidad. El entorno de la Albufera, incluyendo los arrozales, fue incluido en la lista de humedales protegidos por el convenio Ramsar y en la red Natura 2000. Estos convenios no pusieron sanciones ni mandatos directos sobre la gestión de la zona, pero el prestigio contribuía a convencer muchos valencianos de la necesidad de mantener y mejorar los hábitats.
Al final, aunque la imposición del parque sobre los agricultores tuvo sus raíces en presiones internacionales, de fuentes internacionales también tenía que venir la solución. Enfrentados con las protestas constantes de los arroceros y la falta de recursos de la Generalitat, ecólogos del parque buscaban una solución en las reformas de la política agraria común, al principio de los 90. Estas reformas ofrecían las llamadas ayudas agroambientales a los agricultores quienes se comprometían a prácticas no dañinas al medio ambiente, primero en zonas frágiles como la Albufera y más tarde como medidas horizontales en todo el territorio español. Quizás los arroceros de la Albufera no se hubieran aceptado estas ayudas como solución si no hubiera sido por la crisis generalizada de precios que la agricultura española experimentó a la vez. La progresiva apertura de mercados europeos a productos de Asia y África a través de la ronda de Uruguay del GATT trajo consigo una caída precipitosa de precios de hortalizas y frutas, quitando de los arroceros la tentación de cambiar sus cultivos. Las ayudas agroambientales dentro del parque de la Albufera, de hecho, aumentaron sus beneficios a un nivel más alto que los de muchos de sus vecinos lindantes, quienes habían podido convertir sus campos a naranjos y otros productos, y ahora se encontraron incapaces de competir con los grandes productores de otros países. Esto no quiere decir que de repente se pusieron todos de acuerdo sobre la conservación de la Albufera, y por supuesto seguían habiendo presiones en su contra, sobre todo de los que querían urbanizar varias fincas dentro de sus límites. Pero las ayudas europeas aliviaron de manera significativa las tensiones entre los ecólogos y los arroceros,